En el verano de 2004, conseguí el trabajo que marcaría mi vida para siempre. Apenas tenía 22 años, un estudiante más de comunicación en busca de una oportunidad. Mi nombre es Eduardo Alarcón, y no exagero cuando digo que mi paso por la casa de Jaime Maussan, el periodista y ufólogo más reconocido de México, cambió no solo mi perspectiva sobre la vida, sino también sobre lo que consideramos real. Todo comenzó en mayo de ese año. Respondí a un anuncio en un periódico local que buscaba asistentes de producción para un proyecto documental ambicioso. La paga era sorprendentemente buena, pero lo que más llamó mi atención fue el nombre del contratante, Jaime Maussan. Había crecido viendo sus programas, siempre intrigado por los casos que exponía, desde avistamientos de ovnis hasta fenómenos paranormales. Trabajar con él no era solo un empleo, era un sueño. El primer día de trabajo fue extraño desde el inicio. La dirección que me dieron era una mansión ubicada en la Colonia del Valle, en Ciudad de México. Cuando llegué, lo primero que me llamó la atención fue la cantidad de cámaras de seguridad en los muros exteriores. No era una casa común, parecía más una fortaleza. Al tocar el timbre, una mujer de unos 40 años, que más tarde supe era su asistente personal, me abrió la puerta y me condujo al interior. La casa por dentro era aún más peculiar, una mezcla de lujoso y escalofriante. Las paredes estaban adornadas con fotografías de supuestos avistamientos ovni, mapas estelares, y lo más inquietante, vitrinas llenas de objetos que parecían salir de una película de ciencia ficción. Había pequeñas piezas metálicas con formas geométricas extrañas, frascos con líquidos fluorescentes y algo que parecía ser piel. Nunca pregunté de qué era, pero mi imaginación no tardó en desbordarse. Conocí a Maussan al mediodía. Me impresionó su porte, su forma de hablar con convicción, como si todo lo que decía estuviera grabado en piedra. Su mirada era intensa, como si pudiera leer tus pensamientos. Me explicó que mi trabajo sería sencillo: organizar material audiovisual, transcribir entrevistas y, ocasionalmente, ayudar en la grabación de nuevos testimonios. Parecía fácil, demasiado fácil. Sin embargo, antes de terminar nuestra reunión, hizo algo que nunca olvidaré: colocó su mano en mi hombro y, con una voz grave y pausada, me dijo: Eduardo, aquí no solo trabajamos. Aquí somos los portadores de la verdad. Pero la verdad tiene un costo. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Aunque esa frase resonó en mi cabeza, no le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que era parte de su carisma, de esa personalidad enigmática que lo había llevado a ser tan reconocido. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Me pasaba horas revisando videos borrosos de luces en el cielo y entrevistando a testigos que afirmaban haber tenido contacto con seres de otros mundos. Pero entonces, en mi tercera semana, ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche, cuando ya todos se habían ido, me quedé trabajando hasta tarde en el archivo. La mansión estaba en completo silencio, salvo por el zumbido de las cámaras de seguridad. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo. Me levanté, pensando que tal vez Maussan o su asistente habían regresado. Pero al salir, no vi a nadie. Lo único que noté fue una puerta entreabierta al final del corredor, una puerta que siempre había estado cerrada con llave. La curiosidad me ganó, y sin pensarlo mucho, me acerqué. Dentro de la habitación había algo que me dejó paralizado: una caja metálica, pequeña pero robusta, con símbolos grabados que no reconocí. Parecían algún tipo de escritura antigua, alienígena quizá. Antes de que pudiera inspeccionar más, una voz me sacó de mi trance. ¿Qué estás haciendo aquí? Era Maussan, su rostro más serio de lo que lo había visto nunca. Me tomó del brazo y cerró la puerta de golpe. Sin explicaciones, me ordenó que me fuera a casa y que no volviera a entrar en ese cuarto bajo ninguna circunstancia. A partir de ese momento, todo cambió. Empecé a notar cosas extrañas.
llamadas telefónicas que terminaban en cuanto respondía, sombras que parecían moverse por los rincones de la casa y una sensación constante de ser observado, incluso cuando estaba solo. Pero lo peor vino días después, cuando Maussan me pidió que lo acompañara a un viaje nocturno a un lugar del que jamás había oído hablar, un pequeño pueblo llamado San Mateo Oaxacatipan, en el Estado de México. No sabía lo que me esperaba, pero algo en mi interior me decía que esa noche sería el principio de algo mucho más oscuro. La madrugada del 10 de septiembre de 2004 me encontraba de nuevo en la mansión de Jaime Maussan. Ya no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien, pero aún no entendía la magnitud de lo que me estaba sucediendo. Todo en esa casa parecía funcionar con una lógica que no alcanzaba a comprender, como si las reglas de la realidad estuvieran siendo manipuladas. Las luces titilaban en los pasillos, y las sombras se movían con una rapidez que no se podía explicar. Jaime me había citado para lo que él describió como un viaje importante. De hecho, había sido muy insistente en que debía acompañarlo esa noche a un lugar muy especial para él, un lugar que, según sus palabras, cambiaría mi percepción de la vida. La idea de que todo esto formaba parte de su investigación sobre fenómenos paranormales me resultaba intrigante, pero algo dentro de mí me decía que las cosas no iban por el camino que esperaba. Nos dirigimos a un vehículo negro, un jeep oscuro que nunca había visto antes. Durante el trayecto, no hablamos mucho. El silencio era tan espeso que incluso el sonido del motor parecía amortiguado, como si el aire se hubiera vuelto denso. Cada vez que pasábamos por un callejón, sentía como si alguien o algo estuviera observándome, como si algo más estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para mostrarse. El lugar al que llegamos estaba apartado de todo, en las afueras de un pequeño pueblo llamado San Mateo Oaxacatipan, en el Estado de México. No había muchas luces en el camino, y el pueblo en sí estaba sumido en una oscuridad total, como si el sol nunca hubiera vuelto a brillar allí. Las casas parecían abandonadas, las calles vacías. Era un pueblo muerto, solo el sonido del viento entre los árboles perturbaba el silencio. Jaime me miró con su mirada penetrante y me dijo, este es el lugar donde todo empezó. Aquí es donde descubrimos lo que realmente se oculta en las sombras. Su voz sonaba diferente, mucho más grave, como si algo estuviera alterando su tono. Bajamos del vehículo y caminamos por un sendero de tierra que parecía interminable. A medida que nos adentrábamos en el bosque, la temperatura descendió drásticamente. Podía ver mi aliento volverse vapor en el aire frío. Lo que me esperaba en ese lugar, ni siquiera podía imaginarlo. Llegamos a una vieja iglesia en ruinas, cubierta de enredaderas y con las ventanas rotas. El edificio parecía abandonado desde hacía siglos, pero Jaime no parecía sorprendido. De hecho, se acercó a la entrada como si fuera un lugar que conociera muy bien, y al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió mi espalda. El interior de la iglesia estaba oscuro, pero había algo extraño en el aire. No era el silencio común de un lugar abandonado, había una tensión palpable, como si algo estuviera a punto de suceder. Esto es lo que realmente ocultamos, me dijo Jaime mientras sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo, parecido a una linterna, pero al encenderlo, emitió una luz roja que proyectaba sombras extrañas por toda la iglesia. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si el aire fuera más denso. Fue entonces cuando noté la figura en el altar. Al principio, pensé que era una estatua, pero al mirarla bien, vi que no estaba sola. Algo se movía en la oscuridad, algo que no podía identificar. De repente, el sonido de un susurro helado se deslizó por el aire, como un viento cortante que no podía originarse de ningún lado. Las palabras eran incomprensibles, pero pude sentir la fuerza de la voz. Algo estaba allí, y no era humano. Jaime se acercó al altar, y con un gesto de mano, me indicó que lo siguiera. Al acercarnos, el suelo bajo mis pies crujió, como si algo estuviera despertando.
En el altar había un libro antiguo, cubierto de polvo, que Jaime comenzó a hojear lentamente. La luz roja de su dispositivo iluminaba las páginas, pero lo que vi me heló la sangre. Eran símbolos arcanos, como si fueran parte de un ritual olvidado, y en una de las páginas se leía en letras doradas: el precio de la verdad será tu alma. Antes de que pudiera preguntar algo, Jaime me miró, sus ojos brillando con una luz amarilla casi demoníaca. Eduardo, lo que estamos a punto de hacer aquí es lo que hemos estado buscando toda la vida. Pero debes estar preparado. La verdad que te voy a mostrar no tiene vuelta atrás. El aire se volvió aún más frío, y de repente, las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si la oscuridad cobrara vida. Sentí una presencia detrás de mí, una presión en el aire, como si algo estuviera acechando, esperando el momento adecuado para mostrarse. Entonces, algo comenzó a arrastrarse desde las esquinas de la iglesia. Una figura alta, delgada y desfigurada se fue acercando lentamente, deslizándose sobre el suelo, con los ojos vacíos mirando fijamente a los míos. No pude moverme. Mis piernas estaban paralizadas por el terror. Jauma, al ver mi reacción, susurró: esto es solo el comienzo. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, las luces del dispositivo parpadearon y una grieta en el suelo comenzó a abrirse, dejando escapar una oscuridad aún más profunda. El aire estaba impregnado con una presencia maligna, algo que no pertenecía a este mundo. El suelo crujió bajo mis pies cuando la grieta en el suelo se expandió, y la oscuridad que surgió de ella parecía devorar toda la luz a su alrededor. La figura que había emergido lentamente del rincón de la iglesia ahora estaba mucho más cerca de mí, su cuerpo desfigurado y su rostro distorsionado como si fuera una amalgama de sombras y carne retorcida. No podía ver sus ojos, pero sentía su presencia penetrante, como si estuviera dentro de mi mente. Jaime, con una calma inquietante, se acercó al altar, ignorando por completo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Su rostro, usualmente sereno y enigmático, ahora mostraba una intensidad extrema, como si estuviera a punto de cumplir una misión que había esperado toda su vida. Sin decir una palabra más, comenzó a recitar algo en voz baja, en un idioma que no entendía, pero cuya vibración parecía resonar en el aire. Como si las paredes mismas de la iglesia comenzaran a respirar con cada palabra que pronunciaba. A medida que las sombras en la iglesia se movían con más rapidez, algo en el aire cambió. El frío se hizo insoportable, como si la misma muerte estuviera impregnando cada rincón del lugar. Sentí un nudo en el estómago, como si una fuerza invisible me estuviera comprimiendo, y no podía escapar. De repente, la figura que había estado arrastrándose por el suelo se levantó, su altura ahora indescriptible. Sus brazos se estiraron hacia el techo, como si intentara tocar algo que solo ella podía ver. Y fue entonces cuando una energía oscura comenzó a emanar del altar, una corriente de aire pesado que hacía que la iglesia temblara levemente. Jaime levantó las manos y, con una mirada fija en la figura sombría, pronunció con fuerza: la verdad está aquí, la hemos desenterrado. El pacto está hecho. La figura ante nosotros comenzó a vibrar, y sus movimientos se volvieron más erráticos, como si luchara contra algo invisible que la retenía. Las sombras que se habían movido por la iglesia ahora parecían envolverla, como si la estuvieran absorbiendo. De repente, el sonido de un grito desgarrador llenó la iglesia, un sonido que no parecía humano, sino más bien un eco de sufrimiento y desesperación. Fue en ese momento que entendí lo que realmente estaba sucediendo. No estábamos buscando pruebas de vida extraterrestre ni fenómenos paranormales, estábamos buscando algo mucho más oscuro. Algo que no debía ser desenterrado. Jaime Maussan no era un simple ufólogo. Lo que él había estado investigando durante todos esos años no era la vida en otros planetas, sino el contacto con lo desconocido, lo demoníaco, lo impío. La figura en el altar comenzó a transformarse,
su cuerpo perdiendo su forma física y adquiriendo una estructura más fluida y amorfa, como si fuera una masa de sombras vivientes que cambiaban de forma constantemente. Las paredes de la iglesia comenzaron a crujir y el techo se desmoronó parcialmente, dejando entrar una luz tenue que iluminaba de manera extraña la figura que se estaba formando. La sombra tomó forma de algo que solo podía describir como un monstruo de pesadilla, con tentáculos que se extendían hacia todos lados, cubriendo el altar, el suelo, las paredes. Jaime, sin mostrar miedo alguno, dio un paso atrás, y con una sonrisa macabra, dijo: «Este es el precio que pagamos, Eduardo. La verdad siempre requiere sacrificios. El mundo no está listo para esto, pero nosotros sí. Ya no hay vuelta atrás». En ese preciso momento, un estremecimiento recorrió mi cuerpo, como si una fuerza invisible me empujara hacia el altar. No podía moverme, mis piernas estaban como paralizadas, y mi mente luchaba por entender lo que estaba sucediendo. El terror se apoderó de mí cuando comprendí que todo esto era real. No era un simple documental, ni un trabajo para un programa de televisión. Estaba en medio de un ritual que había sido planeado durante años, un ritual con fines que jamás quise saber. La criatura frente a mí se agitaba violentamente, y sus tentáculos comenzaron a extenderse hacia el altar, tocando el libro antiguo que Jaime había estado consultando. Un ruido ensordecedor llenó la iglesia, como si algo estuviera rompiendo las barreras entre este mundo y algo mucho más oscuro. De repente, una explosión de luz roja surgió de la grieta en el suelo, y la figura en el altar desapareció en un suspiro, como si nunca hubiera estado allí. Jaime, completamente impasible, giró hacia mí y me miró fijamente. «Ahora sabes lo que está en juego. La verdad nunca se ofrece sin costo. Lo que acabas de ver no es solo un portal a lo desconocido, es una puerta hacia la condena, hacia lo que el ser humano nunca debería haber buscado». Me sentí atrapado, como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia esa oscuridad infinita. Sabía que no podía salir de allí sin que algo dentro de mí se quebrara, sin que una parte de mi alma quedara marcada por lo que acababa de presenciar. Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, Jaime me cortó con una sola frase, una que quedaría grabada en mi mente para siempre. «Lo que viste aquí es solo el comienzo, Eduardo. Ya no puedes escapar de esto». A pesar de las advertencias de Jaime, algo dentro de mí no podía entender completamente lo que acababa de suceder. Todo lo que había presenciado, esa criatura monstruosa, los rituales y los murmullos en lenguas extranjeras, todo aquello parecía demasiado irreal, y, sin embargo, sabía que no lo era. Era la verdad que Jaime había estado buscando durante años, la verdad a la que me había arrastrado sin darme cuenta. Esa noche, regresamos en silencio a la mansión. Mi mente era un torbellino de pensamientos y preguntas sin respuesta. Cada rincón de la casa, con sus extrañas vitrinas llenas de objetos misteriosos y los mapas estelares, ahora me parecían más siniestros que nunca. El peso de la experiencia que había vivido me había cambiado por completo. No pude dormir. Cada sombra que se movía en las paredes me hacía saltar, y cada crujido en el suelo me hacía pensar que algo venía por mí. Sentía que la oscuridad me observaba, como si aquella criatura, o algo aún peor, estuviera acechando en las sombras. Pasaron los días, pero el miedo nunca se desvaneció. Comencé a notar que mi mente se nublaba, como si algo estuviera controlando mis pensamientos, arrastrándome hacia un lugar oscuro, un lugar del que no podía escapar. Mi piel comenzaba a arder, cuando me miraba al espejo, veía algo que no reconocía, una marca en mi cuello, justo debajo de la clavícula, que parecía grabada con fuego. No era una cicatriz normal. No podía recordarlo, pero sentía que algo había dejado esa marca, algo que no pertenecía a este mundo. Jaime notó mi cambio. Sabía que algo dentro de mí estaba alterado, pero no dijo una palabra. Me observaba en silencio,
como si estuviera evaluando hasta qué punto mi mente y mi alma estaban ya corrompidas por lo que habíamos presenciado juntos. Fue en ese momento que me confesó lo que, hasta ese entonces, había sido solo un susurro en mi cabeza. Esa marca, dijo con su voz grave, es la huella que dejamos cuando cruzamos el umbral. No podrás deshacerte de ella, Eduardo. Ahora eres parte de esto. Ya no eres solo un testigo, eres uno de nosotros. Mis ojos se llenaron de terror, pero no pude pronunciar una palabra. La marca en mi cuello ardió con fuerza, como si fuera una señal de que algo oscuro y antiguo me estaba reclamando. Jaime había estado esperando este momento, sabía lo que yo debía hacer para completar el pacto, para dar el siguiente paso en esta travesía hacia lo prohibido. Vamos, me dijo, con una sonrisa fría, hay algo más que debes ver, algo que cambia todo lo que creías saber. Me condujo a una habitación en el sótano de la mansión, una habitación que nunca había visto antes, pero que me parecía familiar, como si ya la hubiera visitado en otro momento. En el centro de la habitación había una mesa de piedra, sobre la cual reposaba un antiguo libro de tapas negras. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, marcas que no pertenecían a ningún idioma humano conocido. Jaime lo abrió y comenzó a recitar en voz baja, y mientras lo hacía, las luces de la habitación parpadearon y la temperatura bajó drásticamente. La puerta se cerró de golpe, dejándonos atrapados en la oscuridad. Sentí que el aire se volvía denso, como si estuviera respirando algo más que aire. En ese instante, una sombra apareció en la esquina de la habitación. Era la misma figura que había visto en la iglesia, pero esta vez no se limitaba a mirarme. Se acercaba, lentamente, con una determinación aterradora. Jaime no pareció asustarse. Es hora de que entiendas, dijo, como si todo esto fuera parte de un plan largo tiempo diseñado. Lo que hemos desenterrado no es solo un portal hacia lo desconocido. Es una llamada. Y aquellos que han respondido a esa llamada, como nosotros, tienen un destino que no pueden evadir. Con un solo gesto, la sombra avanzó y se detuvo frente a mí. Sentí que algo dentro de mi pecho se apretaba, como si mi corazón se hubiera detenido. La sombra comenzó a susurrar, un sonido gutural que no podía comprender. Pero al mirarla directamente a los ojos, entendí lo que me estaba diciendo. No era una advertencia. Era una condena. Ahora tú también eres parte del ciclo, susurró, tus días en este mundo están contados. La sombra desapareció tan rápidamente como había llegado, y el aire volvió a la normalidad. Pero no el miedo. Eso permaneció. Jaime cerró el libro y me miró fijamente. Esto es solo el principio. Lo que viene ahora es inevitable. Estamos marcados, Eduardo. Hay algo mucho más grande que está esperando. En ese momento, comprendí que nunca podría escapar de la sombra de lo que habíamos desatado. No importaba cuántos kilómetros me alejara, no importaba cuánto intentara huir. Ya era parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro de lo que mi mente había sido capaz de imaginar. Y lo peor de todo es que el ciclo estaba a punto de comenzar de nuevo. La vida después de ese día se convirtió en una pesadilla interminable. Aquel lugar, aquella mansión en la colonia del Valle, ya no era solo un lugar de trabajo. Se convirtió en una cárcel, en un laberinto sin salida, y mi mente era la prisionera. Sentía que cada paso que daba, cada respiración, estaba marcada por la sombra de lo que había presenciado. Había cruzado un umbral del que no podía regresar. Jaime, como si fuera parte de un juego macabro, comenzó a mostrarme lo que realmente significaba ser parte de su mundo. Cada día, me introducía más en ese universo de secretos, de oscuridad, de lo inexplicable. Me habló de las entidades que había invocado a lo largo de su carrera, de los pactos que había sellado con seres de otras dimensiones. Pero, por encima de todo, me dejó claro que todo esto tenía un precio. Un precio que solo aquellos como él podían pagar.
Pero lo peor fue darme cuenta de que, a pesar de mis intentos por escapar, mi alma ya había sido marcada. No había vuelta atrás. La mansión ya no era un hogar. Los pasillos, que antes eran lujosos y llenos de misterio, ahora se sentían vacíos, como si estuvieran llenos de presencias invisibles. Los muros, cubiertos de fotos de ovnis y seres extraterrestres, me observaban de una manera perturbadora. Era como si los ojos de esas criaturas estuvieran viendo dentro de mi alma, juzgando cada pensamiento, cada movimiento. La noche que todo llegó a su clímax era diferente. No había luna en el cielo, y el aire estaba espeso, denso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. En el fondo, se escuchaba el sonido de algo que no pertenecía a este mundo, un ruido bajo, retumbante, que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra. Jaime me citó en el sótano de la mansión, en el mismo lugar donde todo había comenzado. La mesa de piedra estaba allí, como una presencia ominosa. Al acercarme, vi que algo había cambiado. El libro negro estaba abierto sobre la mesa, y las páginas parecían moverse por sí solas. Los símbolos, que antes eran incomprensibles, ahora parecían cobrar vida, danzando ante mis ojos. Es hora, dijo Jaime, su voz más grave que nunca. Es hora de que tomes tu lugar. De que aceptes lo que eres ahora. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión en mi pecho. Algo invisible, pero palpable, se apoderó de mí. La sombra que había visto días antes apareció de nuevo, esta vez más grande, más imponente. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y sentí como si todo mi ser estuviera siendo arrancado de mi cuerpo. Pero no podía moverme. Estaba atrapado. La sombra se acercó lentamente y susurró, como si cada palabra se clavara en mi mente: tu alma es nuestra ahora. Ya no eres un hombre. Eres parte del ciclo, parte del ritual. No hay salvación. Con un movimiento, la sombra desapareció, dejando un vacío absoluto en la habitación. Jaime me miró por un instante, y en sus ojos vi una mezcla de satisfacción y desdén. Sabía que ya no tenía control sobre mí. Sabía que había sellado mi destino. Con una sonrisa fría, Jaime susurró: este es tu final, Eduardo. Y el comienzo de algo mucho peor. En ese momento, todo comenzó a desmoronarse. La mansión se desvaneció a mi alrededor, como si nunca hubiera existido. Las paredes, los muebles, incluso el aire, se desintegraron en polvo, dejándome en la nada, en un vacío absoluto. A lo lejos, podía escuchar las voces de los que ya habían caído antes de mí, las almas condenadas, atrapadas en el ciclo eterno que Jaime había desatado. Al abrir los ojos, me encontré en un lugar desconocido. No era ni día ni noche. Estaba rodeado de oscuridad absoluta, pero a lo lejos, vi una luz. Era pequeña, como una chispa en la vastedad del vacío. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, una figura apareció frente a mí, tan imponente como la sombra de antes. Esta vez, no era Jaime. Era algo mucho más antiguo, más poderoso, más allá de la comprensión humana. Ahora tú eres uno de nosotros, dijo la figura, su voz retumbando en mi mente. El ciclo continúa. En ese instante, comprendí que lo peor no había llegado. Mi alma ya estaba atrapada en una dimensión que ni siquiera podía comprender. El ciclo de oscuridad, de sacrificio, no tenía fin. Y lo peor era saber que alguien más tomaría mi lugar en la mansión, alguien que, como yo, sería arrastrado hacia ese abismo sin salida. Jaime Maussan había jugado su papel, y ahora era mi turno. El ciclo era eterno, y mi alma nunca encontraría paz.